Hola a todos y a todas, mi nombre es Rubén Humani y junto a mi compañera Laura Hernández presentaremos el videoinforme correspondiente a la práctica 1 del laboratorio de control, en el cual se realizó la identificación, el modelamiento y la sintonía de algunos controladores PI para las plantas un motor y un turbo. El software necesario para esta práctica fue Python, GitHub, Platform IO, Jupyter y Visual Studio. Inicialmente establecemos un modelo matemático para la planta Unterra. El esquema que vemos en la diapositiva nos muestra una representación de una manera simplificada de esta planta, para la cual obtenemos su modelo matemático concibiendo la entrada del sistema como una señal proporcional a la potencia. Esta línea de código que vemos a continuación nos permite obtener el modelo estático del sistema relacionando las temperaturas en estado estacionario respecto a los valores de entrada de energía necesarios para alcanzar cada temperatura de estado estable. A partir del modelo estático obtenido y considerando que el rango de temperaturas de nuestra planta va desde los 40 grados hasta los 100 grados centígrados, nos preguntan si existen temperaturas más difíciles que controlar. Como podemos observar, a mayor temperatura, mayor porcentaje de energía por segundo se requiere para controlar la planta. Esto se observa al tener un comportamiento lineal en el modelo estático, lo que nos permite concluir que a mayor temperatura, más difícil es controlar la planta. Además, si suponemos que nuestro sistema térmico está dado por alfa sobre tau por s más 1, se nos pregunta cuál de estos parámetros se puede asumir como constantes, siendo tau la constante del tiempo y alfa la ganancia estática del sistema, la cual es la relación entre la entrada y la salida del mismo. Al tener un comportamiento lineal, este parámetro o esta característica está dado por la pendiente de la recta del modelo estático. Como podemos ver, esta pendiente no cambia, por lo que podemos concluir que alfa es constante. También se nos pregunta cuál es la señal de control necesaria para controlar una temperatura cercana a los 60 grados centígrados y cuánto nos queda de acción de control si tenemos que compensar una temperatura muy fría que actúa como una perturbación. Al ubicar la temperatura de estado estable de 60 grados, podemos observar que la energía necesaria por segundo es alrededor del 26% del actuador del controlador. El resto de energía nos queda disponible para compensar una perturbación, en este caso una temperatura muy fría. Ahora obtendremos el modelo dinámico de nuestro sistema. Este se puede obtener mediante la respuesta de escalón. Para eso utilizaremos el código que vemos en la diapositiva, el cual nos dará un modelo matemático caracterizado por tres parámetros, los cuales son alfa, tau y L, a partir de un punto de operación determinado. En este caso, la gráfica que observamos, el punto de operación es igual a 50 grados centígrados. En esta diapositiva observamos el modelo dinámico para dos puntos de operación distintos. A mano izquierda podemos observar el modelo obtenido para una temperatura de 60 grados, mientras que al lado derecho podemos observar el modelo obtenido para una temperatura de 80 grados centígrados. A partir de estos datos o estas gráficas se nos hacen las siguientes preguntas. ¿Son similares los parámetros obtenidos de cada uno de estos modelos? A simple vista podría ser o parecer que sí, pero si comparamos parámetro por parámetro podemos notar que alfa sufre una variación de alrededor del 10%, tau sufre una variación ya considerable del 15% y el parámetro L sufre una mayor variación de casi un 35%, teniendo en cuenta que la variación de la temperatura fue de 20 grados. En nuestro concepto los modelos no son similares. También se nos pregunta qué diferencia existe entre controlar el sistema térmico en un punto de operación cercano a 60 grados y un punto cercano a 80 grados centígrados. Comparando las gráficas y los modelos obtenidos, notamos que a medida que la temperatura aumenta, el tiempo de estabilización y el error aumenta, lo cual comprueba lo dicho por el modelo estático, que a mayor temperatura más difícil es controlar. Ahora realizaremos la implementación de nuestros controladores PI. En la diapositiva se nos muestra un diagrama de bloques que representa un controlador PID, donde las constantes Kp, Ki y Kd dan peso a la acción proporcional, la acción integral y la acción derivativa. Por lo tanto, un controlador será proporcional integral, es decir, PI, si Kp y Ki son diferentes de 0, mientras que Kd es igual a 0. Al lado derecho podemos ver el modelo matemático que obtuvimos para nuestros sistemas, a partir de los cuales estos parámetros alfa, tau y L nos servirán para determinar las constantes proporcional integral de tres métodos. En nuestro caso utilizaremos tres métodos, los cuales son el Ziegler-Nichols, el Skobestad y el AXA. A partir de estas gráficas, las gráficas que vemos en la diapositiva, se nos permite elegir cuál de los tres es el mejor controlador. Para esto se nos pide tener en cuenta cosas como el tiempo de subida, el tiempo de establecimiento, los sobrepicos y demás. Como podemos observar, el que mejor realiza el control es el método Skobestad. Este proporciona un bajo sobrepico, un alto seguimiento a la señal de entrada y además un tiempo de establecimiento rápido. Mientras que el peor de todos es el Ziegler-Nichols, el cual nunca logra estabilizarse y oscila bastante. Por último, analizamos la respuesta a perturbaciones. Para esto se implementó el mejor controlador obtenido en el análisis anterior. En nuestro caso, el mejor controlador fue el Skobestad. Lo que se hizo fue que al implementar el controlador, se tocó con el dedo el sensor y posteriormente se retiró. Estas son las dos perturbaciones que se muestran en la gráfica y podemos visualizar que el controlador tardó aproximadamente 8 segundos en rechazar la perturbación en ambos casos. Como experimento se propone implementar un controlador únicamente proporcional y analizar cuál es su limitación. Acá podemos observar en la gráfica que no observamos una respuesta de salida o una señal de salida siguiendo la entrada. Esto es a causa de que la principal limitación del controlador proporcional es que le cuesta seguir la señal de entrada, es decir, que tiene un error muy grande. Como podemos observar al implementar un controlador PI, es decir, con una acción integral, este disminuye el error y esta se convierte en la mayor ventaja de un controlador proporcional integral. Para la planta del motor se realiza un modelo matemático DC, el cual se modela con una armadura compuesta por una resistencia constante y una inductancia constante en serie, que representan las características de la bobina junto con una fuente de tensión que simula la fuerza electromotriz generada. Se realiza a través de subsistemas, el cual sería el electromagnético, en donde se aplica la ley de Kirchhoff, y el mecánico, donde se aplica la ley de Newton. Se realiza la siguiente simulación para el modelo estático del motor, en donde podemos observar la zona muerta del motor, que corresponde al rango de voltaje de entrada en el cual el motor no produce movimiento. Según la gráfica, esta zona está entre aproximadamente menos 0,5 voltios y 0,5 voltios. Los rangos de velocidad cercanos a cero podrían ser difíciles de controlar debido a la no linealidad en la curva estática en estos puntos. Además, las transiciones alrededor de la zona muerta presentan un cambio abrupto en la velocidad, lo que complica el control fino en esta región. Por otra parte, se puede observar que la velocidad máxima controlable ocurre alrededor de más o menos 750 grados sobre segundos, cuando el voltaje de entrada alcanza su valor máximo positivo o negativo. La no linealidad observada en la curva estática está relacionada principalmente con variaciones de alfa. Esto se debe a que la relación entre la entrada de voltaje y la salida de velocidad no es lineal en toda la curva, lo que indica que alfa no es constante y que cambia en función del voltaje de entrada, especialmente en la región cercana a la zona muerta. Se realiza la siguiente simulación para el modelo dinámico, en donde se tiene la respuesta al escalón. Un motor DC se modela con un sistema donde la tensión es la entrada y la velocidad es la salida. Al aplicar un cambio repentino en la tensión, se analiza cómo varía la velocidad, lo que ayuda a entender su comportamiento y cómo alcanza su velocidad final. Aquí podemos ver el modelo de respuesta al escalón en 100 grados y 300 grados. Y aquí tenemos en 600 grados. Podemos ver que la constante de tiempo disminuye a medida que aumenta la velocidad. Esto implica que el sistema responde más rápidamente al alcanzar velocidades más altas. Para garantizar una velocidad de 10 grados sobre segundos, se necesitaría un controlador con alta ganancia y posiblemente adaptativo para manejar las no linealidades del sistema, ya que el motor es más lento a bajas velocidades.
Por otra parte, la constante de ganancia alfa disminuye significativamente a medida que aumenta la velocidad. Esto sugiere que el sistema pierde sensibilidad en el control conforme aumenta la velocidad. Cuando disminuye tau, facilita el diseño de controladores más rápidos para altas velocidades. Sin embargo, requiere atención en bajas velocidades para evitar respuestas lentas. Y cuando disminuye alfa, el controlador debe compensar la menor ganancia, lo que puede requerir mayores señales de control para lograr la misma respuesta. Además, las dinámicas no lineales exigen controladores adaptativos y robustos. En sistemas térmicos, los parámetros como la ganancia y la constante de tiempo suelen variar con menos brusquedad, ya que las propiedades térmicas cambian de manera gradual. En las gráficas del motor se muestra una variación más pronunciada de alfa y tau, lo que indica una mayor incertidumbre y sensibilidad a las condiciones que operan. Esto implica que el control del motor requerirá modelos más precisos y adaptativos en comparación con un sistema térmico, donde es más común usar controladores lineales simples o con ajuste ocasional. El controlador PI tiene como ventaja que es más simple y menos sensible al ruido, ya que no tiene componente derivativo. También es adecuado para sistemas donde la estabilidad es crucial. Sin embargo, sin el término derivativo, el controlador PI puede ser menos efectivo para sistemas con cambios rápidos y comportamientos transitorios, ya que no tiene el mecanismo de predicción que ayuda a suavizar las respuestas. Mientras que el controlador PID combina tres componentes: proporcional, integral y derivativo. Al tener el término derivativo, mejora la estabilidad y transitoriedad del sistema, reduciendo el sobrepaso y las oscilaciones, además de ayudar a un control más fino en las respuestas rápidas. Tiene como desventaja que el controlador PID puede ser más sensible al ruido o variaciones rápidas en el error debido al componente derivativo, lo que puede hacer que el sistema sea más propenso a la inestabilidad en algunos casos. Aquí podemos ver las simulaciones para el controlador PI a través del método Astron y Sang. Aquí tenemos el método con Nichols. Observando las tres simulaciones, se tiene que el método Astro tiene mejor desempeño general con un equilibrio entre tiempo de subida rápido, baja amplitud de sobrepico y estabilización eficiente con una puntuación de 1. Le sigue el método Shank, que presenta un sobrepico moderado y un tiempo de estabilización más prolongado en comparación con Astro, con una puntuación de 2. Por último, está el método de Nichols, con un mayor sobrepico y oscilaciones con un tiempo de estabilización más alto. Su desempeño es menos favorable en comparación con los otros métodos. Su puntuación es 3. Con base en el experimento y los resultados analizados, no se puede considerar robusto en este contexto. Aunque el método de Nichols es útil para ciertos sistemas, su tendencia a generar sobrepicos elevados y oscilaciones reduce su robustez en sistemas sensibles o que quieren un desempeño más estable. Aquí podemos ver las respuestas a perturbaciones en el método de Astron y Nichols. En el caso del controlador PI de Astron, la perturbación parece ser rechazada en aproximadamente 1.5 a 2 segundos, estabilizándose rápidamente después del rechazo inicial, mientras que el controlador de Nichols muestra una oscilación inicial tras la perturbación tomada en 2.5 a 3 segundos para alcanzar un estado casi estacionario, lo cual es consistente con su tendencia a un comportamiento más agresivo. Por otra parte, la mayor limitación de usar solo acción proporcional PI sería error estacionario persistente y pobre rechazo de perturbaciones, además de respuesta más lenta e inestable. Una mejora del PI sería la eliminación del error estacionario, el rechazo efectivo de perturbaciones y el balance entre rapidez y estabilidad dependiendo del método de sintonía. En esta parte vemos el control del ángulo de los métodos Astron y Nichols. Para determinar si el sistema es estable o inestable en lazo abierto, al considerar el ángulo del motor como la salida, se debe analizar la dinámica del sistema en lazo cerrado, el cual tiene oscilaciones notables antes de estabilizarse en la referencia. Eso indica que el sistema tiene polos complejos conjugados dominantes con un factor de amortiguamiento bajo. Además, la retroalimentación contribuye a estabilizar el sistema. Por otra parte, en lazo abierto, la estabilidad depende de las características de la planta sin retroalimentación. Significa que si la planta en un lazo abierto tiene polos en el semiplano derecho o en imaginarios puros, será inestable. Así que la presencia de oscilaciones en el lazo cerrado sugiere que el sistema en lazo abierto probablemente es inestable y la retroalimentación está actuando para estabilizarlo.